La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, redobló este miércoles las críticas contra las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera que pueden ser mucho más duras. Bachelet también volvió a cargar contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándolo de violentas medidas contra la disidencia. Me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población, estimó Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según la versión española del discurso difundido por su oficina. Estas afirmaciones tienen lugar al día siguiente del anuncio de nuevas sanciones por el Departamento del Tesoro estadounidense. A principios de marzo, Bachelet ya denunció las sanciones internacionales contra Venezuela, aunque en aquel momento no mencionó ningún país en particular. Estados Unidos y unos 50 países han reconocido al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Para aumentar la presión, Washington impuso a Venezuela sanciones económicas y decretó un embargo sobre el petróleo, exportación crucial para la economía del país, que tiene que entrar en vigor el 28 de abril. Estados Unidos no es miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero Keri Filippetti, secretaria de Estado adjunta para los casos interamericanos, que se encontraba en Ginebra, indicó a los periodistas que las sanciones estadounidenses no tenían como objetivo perjudicar a la población venezolana. Hemos intentado orientar nuestras sanciones lo máximo posible para que afecten al régimen y preserven a los venezolanos, dijo. Bachelet instó el miércoles a encontrar una solución política a la crisis venezolana. Entretanto, su oficina envió una misión técnica con vistas a preparar una posible visita de la alta comisionada. Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes, dijo Bachelet, siempre según el texto en español difundido por su oficina. En junio, Bachelet debe publicar un informe sobre la situación en Venezuela, pero la expresidenta chilena ya denunció el miércoles la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los 2 primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, prosiguió la responsable, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas. La oficina de la alta comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las fuerzas especiales de seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó Bachelet. El embajador venezolano en el Consejo, Jorge Valero, afirmó por su parte que Venezuela reconocía el derecho a manifestar, pero explicó que las recientes protestas eran actos vandálicos y criminales, promovidos por un sector violento de la oposición financiado por el exterior.
Añadió además que la crisis en el país era una consecuencia de la guerra económica contra Venezuela. ¿Hasta cuándo esta señora va a terminar de entender que este narcorrégimen criminal terrorista no está dispuesto a entregar el poder? Las vías políticas, diplomáticas, democráticas, pacíficas y los diálogos se agotaron hace mucho tiempo. Este problema es de 20 años, no de 3 años atrás. Ese tal Valero sigue hablando de actos vandálicos y criminales. Claro que sí, propiciados y originados por el régimen. ¿Es que acaso los colectivos y las bandas criminales auspiciadas por el régimen son Boy Scouts? El sector violento viene del régimen. No siga tapando el sol con un dedo. En referencia a la guerra económica, por favor no sigan engañando al pueblo y al mundo que ya no se cree en esa historieta. La guerra económica la empezó Chávez desde que despidió 20.000 empleados calificados de PDVSA S.A., desde que empezó con el cuento de expropiese y la brillante política de controles comunista de Jorge Giordani que terminó ahogando todo el aparato productivo y al sector privado del país. Resultado, colapso total, y lo quieren hacer ver como que esto empezó ayer. El narcorrégimen está entrampado en su propia guerra económica que empezó precisamente hace 20 años. Este régimen sale con presión y con la fuerza. La única negociación o diálogo permitido es para definir el cese de la usurpación. Guaidó, vamos bien, muy bien. Pa' adelante. Ni un paso atrás. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció un balance sobre la situación de Venezuela en su reporte sobre la visita de sus comisionados al país. Bachelet aseguró que la crisis en Venezuela es devastadora, aunque mostró su inquietud por las consecuencias que las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro podrían tener en el panorama económico y social. Asimismo, pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para demostrar su compromiso real de abordar los numerosos problemas que existen en el país. Reconoció que el reciente apagón eléctrico a nivel nacional redujo aún más el acceso a los alimentos, al agua y los medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales. Aún no se conoce la magnitud del daño y el número de víctimas directas, pero el apagón inusualmente largo encarna los desafíos de infraestructura que enfrenta Venezuela, expresó. Agregó que el sistema de salud continúa deteriorándose, con un impacto muy significativo en la mortalidad materna e infantil y la propagación de enfermedades infecciosas. Según la expresidenta de Chile, la gravedad de las crisis en los alimentos, la atención de la salud y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades venezolanas, por lo que las medidas que han adoptado han sido insuficientes. Afirmó estar profundamente preocupada por la reducción de la democracia y la criminalización de la protesta pacífica en Venezuela. Reseñó que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, reprimieron e intimidaron a quienes participaron en protestas antigubernamentales. Durante allanamientos ilegales realizados por este cuerpo de seguridad del Estado murieron ciudadanos, como un supuesto resultado de un enfrentamiento armado. Destacó que sigue investigando informes de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, donde se detalla que en el año 2018 las FAES habrían matado al menos a 205 personas y en enero de 2019, otras 37 fueron asesinadas.
Bachelet aseguró que más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido a que los padres no pueden alimentarlos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación escolar y la falta de transporte público, así como la ausencia de docentes. Sobre la libertad de expresión en Venezuela, manifestó que ha aumentado las restricciones hacia la prensa y asumió que las autoridades han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio para procesar a periodistas, opositores y cualquiera que exprese opiniones disidentes. Reconoció que los venezolanos también deben enfrentar enormes obstáculos para obtener documentación que facilite la migración regular y el acceso a la educación o al trabajo en otros países y aplaudió los esfuerzos realizados por los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y los alentó a continuar combatiendo la xenofobia y la discriminación. La cadena televisiva venezolana Bechica TV Chica transmitía este miércoles en su informativo la noticia el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuando abruptamente habrían cortado la transmisión para pasar a otro tema. Así fue reportado por el medio Infobae y por usuarios de redes sociales, quienes evidenciaron cómo el canal de televisión transmitía el discurso presentándolo con un texto que rezaba alta comisionada para los DDHH preocupada por medidas coercitivas contra Venezuela. Esto último, puesto que la exmandataria había planteado durante su intervención que aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población. Sin embargo, en la transmisión que no era traducida ni subtitulada en tiempo real, Bachelet comenzó a denunciar las situaciones reportadas por un equipo de su oficina que visita el país petrolero, indicando que estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela, enfatizando en las violaciones a los derechos humanos y abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales. Acotó también que ha existido uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detención arbitrarias, torturas, detenciones, amenazas e intimidaciones, además de ejecuciones extrajudiciales. Muchas de las denuncias contra la FAES no son procesadas por el fiscal general. La mayoría de estas detenciones y asesinatos por parte de este cuerpo de seguridad son realizados en zonas pobres, defendió la alta comisionada. La situación también fue evidenciada por algunos usuarios de redes sociales. El gobierno de Nicolás Maduro desestimó el informe presentado este miércoles por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, que reportó violaciones a los DDHH y una criminalización de la disidencia al chavismo. La respuesta del gobierno venezolano vino a través de su embajador en la ONU, Jorge Valero, quien afirmó que Venezuela reconocía el derecho a manifestar, pero explicó que las recientes protestas eran actos vandálicos y criminales, promovidos por un sector violento de la oposición financiado por el exterior. Añadió además que la crisis en el país era una consecuencia de la guerra económica contra Venezuela.
Estados Unidos con sus acólitos regionales hablan de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela, cuando la verdad es que las dificultades que enfrentamos son el resultado de las medidas coercitivas, unilaterales e impuestas al país, junto a la guerra económica contra Venezuela, destacó. En la misma línea, el diplomático negó que exista algún tipo de migración masiva desde Venezuela, destacando que el plan retorno impulsado por Maduro ha logrado que más de 13.000 venezolanos regresen al país. Según la ONU, unos 2,7 millones de personas dejaron el país petrolero en los últimos 4 años. Estados Unidos con sus acólitos regionales hablan de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela, cuando la verdad es que las dificultades que enfrentamos son el resultado de las medidas coercitivas, unilaterales e impuestas al país, junto a la guerra económica contra Venezuela, destacó. En la misma línea, el diplomático negó que exista algún tipo de migración masiva desde Venezuela, destacando que el plan retorno impulsado por Maduro ha logrado que más de 13.000 venezolanos regresen al país. Según la ONU, unos 2,7 millones de personas dejaron el país petrolero en los últimos 4 años. La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las Fuerzas Especiales de Seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó Bachelet. La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las Fuerzas Especiales de Seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó Bachelet.